Buenos días para todos, soy Vanessa Restrepo, estudiante del pregrado de enfermería y en este momento voy a compartir con ustedes el proyecto de investigación llamado Experiencia de profesores universitarios en una universidad pública de Colombia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de enfermería en la pandemia de COVID-19. Este proyecto de investigación fue llevado a cabo en el marco de una alianza del Grupo de Investigación La Práctica de Enfermería en el Contexto Social de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia con la Escuela Ingram de Enfermería de la Universidad de McGill en Canadá, donde la doctora Catalina Ochoa es la investigadora principal del proyecto y yo bajo la modalidad de joven investigador pude aportar al desarrollo del mismo. Como bien sabemos, a finales del año 2019 se identificó un nuevo coronavirus, el cual fue la causa de una nueva enfermedad que rápidamente la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia. Y esto tomó por sorpresa a millones de personas en todo el planeta. Y ante la inexistencia de una cura definitiva, las medidas más efectivas para reducir el número de contagios fueron aquellas que implicaron el aislamiento social, lo que causó un alto impacto en la educación y provocó diversos cambios en las modalidades de estudio que eran habituales en cada país. Y esto supuso un reto para la mayoría de las universidades de América Latina, pues como lo mencionan Dirksen y otros autores, ellos exponen que América Latina acostumbraba a llevar a cabo la enseñanza tradicional en pizarra y tiza de manera presencial, y esto también conllevó a un cambio en el concepto de educación. Teniendo en cuenta lo anterior, en el contexto de la educación en pandemia, Hodges y otros autores propusieron el término de educación remota de emergencia, y este término se refiere a un cambio temporal y abrupto de la pedagogía debido a las circunstancias de crisis, la cual se caracteriza por brindar apoyo educativo usando los mínimos recursos disponibles. De acuerdo con esto, el término de educación se fue transformando y dio lugar a otros términos que ya eran conocidos o que fueron adaptados. Igualmente, otros términos emergieron en el contexto. Para esa investigación se tomó como referente el término propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el cual es educación en línea, la cual se define como una modalidad de la educación apoyada en las TIC que implica una nueva visión de las exigencias del entorno, donde no es necesario un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno para establecer una experiencia de aprendizaje. Es así como en esta nueva modalidad de educación en línea también trajo consigo una invitación a los profesores al cambio y al camino de la innovación y la adquisición de nuevas herramientas y competencias para llevar a cabo su rol en el proceso educativo. Es por esto por lo que surgieron retos para los profesores, y estos fueron la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la adaptación del contenido que iban a enseñar, pues ellos debieron realizar algunos cambios en cuanto a la magnitud del contenido que habitualmente enseñaban, puesto que ya el escenario común de un salón de clases no era el mismo. Debieron también enfrentarse a una infraestructura poco adecuada para el desarrollo de las clases, ya que en sus hogares no contaban con una infraestructura adecuada como un escritorio, una silla adecuada para pasar largas jornadas de trabajo y tampoco equipos de cómputo competentes. Esto sumado al tiempo también dedicado a esas tareas laborales que de igual forma fueron en aumento ya que estuvimos pasando, tanto nosotros como estudiantes, como los profesores y todas las demás personas, mayor tiempo en nuestros hogares. Y esto también causó que los profesores padecieran de estrés, ansiedad y lesiones musculoesqueléticas. También se debe tener presente que muchos de estos retos fueron permeados por factores como la edad, el género y el nivel académico de los profesores, ya que esto se considera que pudo diferenciar la experiencia de cada uno de los profesores. Y teniendo en cuenta esto, nos parece que es importante
saber cómo fueron las experiencias de los profesores universitarios durante la contingencia. Se plantea como objetivo general del proyecto explorar las percepciones de los profesores sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de una facultad de enfermería en Medellín, Colombia. Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son, primero, describir el impacto del proceso de enseñanza desde la perspectiva de los profesores durante la pandemia en una facultad de enfermería en Medellín, Colombia. Y segundo, explorar los retos y las lecciones aprendidas por los profesores durante el proceso de enseñanza en la pandemia en una facultad de enfermería en Medellín, Colombia. Este estudio se planteó responder las siguientes preguntas de investigación. Primero, ¿cómo ha impactado la transición de la presencialidad a la virtualidad en el proceso de enseñanza en línea de los profesores? Segundo, ¿cuáles son los retos más importantes experimentados por los profesores de la Facultad de Enfermería durante la enseñanza en línea? Y tercero, ¿cuáles son las oportunidades y las lecciones aprendidas en el proceso de enseñanza en línea de una facultad de enfermería durante la pandemia? La metodología que se empleó fue el diseño cualitativo descriptivo, el cual consiste en comprender las experiencias según la descripción de los participantes, ya que estos son quienes nos brindarán de primera mano los acontecimientos. Como participantes se tuvieron a 11 profesores de una facultad de enfermería y estos debían de cumplir con algunos criterios de selección, tales como ser profesor de tiempo completo o tiempo parcial y haber tenido la experiencia dictando clases durante el año 2019-2020. A ellos se les realizó una entrevista individual semiestructurada teniendo una guía de 7 preguntas, donde se abordaron aspectos como el impacto de la transición de la presencialidad a la virtualidad en el proceso de enseñanza, los retos significativos que se experimentaron durante la pandemia, las lecciones aprendidas en cuanto a los impactos al proceso de enseñanza-aprendizaje y los apoyos que recibieron los profesores durante el cambio de modalidad durante la pandemia. Posteriormente, el análisis de los datos recogidos se realizó a partir de la transcripción de las entrevistas y las notas de campo usando elementos de la teoría fundamentada y se codificó de manera deductiva a partir de las categorías y de manera inductiva a través de los códigos que fueron surgiendo en el análisis detallado de la transcripción de las mismas entrevistas, lo que nos permitió agrupar los datos en las siguientes categorías que son las que nos indican los resultados del estudio. Se obtuvieron 4 grandes categorías, las cuales llamamos transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, impactos en la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, redes de apoyo durante la experiencia del cambio del proceso de enseñanza-aprendizaje y oportunidades de la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Cada una de ellas contó con diferentes subcategorías que voy a compartir a continuación. La primera categoría fue nombrada como transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y surgieron varias subcategorías. La primera de ellas es la adaptación a las necesidades emergentes. Los hallazgos nos permitieron mencionar que la mayoría de los profesores participantes del estudio necesitaron de apoyo en diferentes aspectos de su vida laboral y también personal, pues requirieron también apoyo en algunas de las tareas domésticas y también por parte de sus compañeros, también profesores, para emplear algunas dinámicas o aclarar conceptos o incluso aprender a utilizar diferentes aplicaciones. Además, los cambios en la metodología de enseñanza fueron imprescindibles para hacerle frente al cambio repentino que vivieron. Uno de los participantes menciona que se trató de simular la presencialidad a través de la virtualidad, haciendo algunos cambios en la metodología de enseñanza para promover el interés de los estudiantes.
Y también mencionan que la metodología de evaluación fue flexible, pues ellos recurrieron a otras estrategias diferentes a la evaluación tradicional, ya que uno de los participantes nos mencionaba que la idea era inventarse estrategias que no fueran coercitivas, porque eso de la participación por presión siente que incomoda a los estudiantes. Aunque otro participante nos mencionaba que no había garantías de evaluar correctamente el conocimiento del estudiante. Y es por esto mismo que se vieron en la necesidad de buscar metodologías evaluativas que fueran innovadoras y que no dieran paso al plagio, buscando que la educación fuera transparente y de calidad. La segunda subcategoría se nombró adaptación del rol como profesor y nos encontramos con que la pandemia causó una transformación completa en el rol como profesor. La adaptación a la educación en línea trajo consigo cambios de horario, jornadas largas de trabajo, desconfianza sobre la educación que se estaba brindando a los estudiantes y pérdida de tiempo libre debido a la sobrecarga tanto académica como laboral. Sin embargo, la mayoría de los participantes mencionaron que su compromiso con la docencia fue su mayor motivación durante los momentos de estrés consecuentes de las medidas restrictivas que se tomaron como mitigación a la aparición de nuevos casos de contagio. Y tenemos el testimonio de uno de nuestros participantes, que nos dice que ser profesor es muchas otras cosas, o al menos desde mi punto de vista. Ser profesor es estar ahí, es acompañar, es generar conocimiento con respecto a ciertas cosas, pero también es generar la capacidad de un pensamiento crítico y reflexivo. Ser profesor tendría que ver con no solo formar profesionales en una determinada área del conocimiento académico, sino también buenos ciudadanos. La tercera subcategoría de esta categoría fue denominada adaptación a una nueva relación profesor y estudiante. Esto nos permitió conocer que la educación en línea afectó directamente la relación entre el profesor y el estudiante, dado que esa ausencia de contacto físico debido a la distancia se convirtió en una dificultad para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que este proceso se encuentra íntimamente relacionado con la cultura de las personas. Algunos participantes mencionan que la comunicación no verbal es un factor valioso en la transmisión de los conocimientos, y es por ello que cuando el profesor no veía el rostro ni podía apreciar el lenguaje corporal de sus estudiantes, sentía que estaba hablando al vacío. Y a pesar de esto, los participantes hacen alusión que su relación fue buena con sus estudiantes, y una muestra de esto son los siguientes testimonios. El reconocer que el estudiante y el profesor están a la par, viviendo la misma situación y enfrentándose a los mismos cambios, fue un aliciente para encontrar motivación y apoyo durante los momentos difíciles. Y esto fue posible gracias a la comunicación, pues como lo mencionaba un participante, yo les decía, nos tenemos que comunicar, tenemos que estar en contacto, así sea con señales de humo, pero vamos a estar en contacto y vamos a estar aprendiendo juntos, lo que significa que la relación profesor-estudiante fue muy lineal y bidireccional, lo que permitió que se siguiera desarrollando el proceso de enseñanza, con algunas dificultades, pero continúa en marcha. La cuarta subcategoría fue llamada exigencia de habilidades digitales. Los hallazgos son que la totalidad de los participantes reconocieron que sus habilidades digitales les permitieron sentirse cómodos durante la transición de la educación tradicional presencial a la educación virtual mediada por las TIC. Y ellos contaban con un manejo previo de computadores en sus actividades diarias, una experiencia mínima con plataformas especializadas para la educación virtual, los que le permitió hacer uso de plataformas como Google Meet, Classroom y Zoom. Además, utilizaron horas de su tiempo libre para aprender de manera autodidacta a través de YouTube, páginas web y cursos ofertados de forma gratuita tanto por la universidad a la que se encontraban adjuntos como por otras universidades que también estuvieron brindando cursos virtuales.
La siguiente categoría son los impactos en la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí nos encontramos con que la educación en línea ocasionó que el entorno de trabajo se trasladara al entorno doméstico, lo que creó una mezcla entre el espacio laboral y familiar. Y esto causó una distorsión en la distribución de los tiempos. Y traigo a colación un testimonio de un participante que mencionaba que cree que eso pasó, que trabajaban más porque estaban en la casa y nadie los veía ahí de cuerpo presente, puede ser en una oficina o en un aula de clase, por lo que había que demostrar que estaban trabajando. Otro participante menciona que las clases en línea conllevan más actividades de preparación, tanto previas como posteriores, y esto indica que el aumento de las horas laborales incrementó notablemente, puesto que ellos debían previamente a las clases enviar una invitación, algunos acostumbraban a enviar documentos o imágenes alusivas al próximo tema que iban a implementar y posterior a las clases pues se encargaban de enviar más documentos de estudio, de guardar la clase y luego compartirla con los estudiantes y estar dispuestos para atender sus dudas y también programar algunas asesorías fuera del tiempo de clase. Y esto se apoya en un participante que menciona que podía pasar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin pararse, resolviendo situaciones, dictando clase y estando en reuniones. Esto también nos permite analizar que su estado de salud cambió notablemente, ya que al no poder realizar actividades al aire libre ni poder desplazarse de un salón a otro, pues los profesores empezaron a padecer de dolores osteomusculares sumado al estrés que se acompañó del cansancio físico y emocional y el padecimiento de gastritis, dolor de espalda y aumento de peso, que fueron algunos de los cambios que relataron los participantes. La tercera categoría fue nombrada redes de apoyo y de esta surgieron dos subcategorías. La primera de ellas se denominó familia, compañeros, amigos y estudiantes, pues este estudio nos permitió reconocer que las crisis sociales exigen que las personas se enfrenten de manera inevitable a situaciones desconocidas, para las cuales en la mayoría de las ocasiones no cuentan con los recursos suficientes para atravesarlas. Y es entonces cuando las redes de apoyo adquieren relevancia en la vida de las personas. Las redes de apoyo pueden estar conformadas por personas que son emocionalmente significativas, con las cuales se mantiene un vínculo social cercano y brindan ayuda tanto material como también emocional. Y cada uno de ellos brindó apoyo de manera diferente, refiriéndonos a la familia, compañeros de trabajo, amigos y también estudiantes de los profesores, teniendo en cuenta que cada uno de ellos brindó apoyo de manera diferente, pues los compañeros y estudiantes fueron un apoyo moral al estar pasando por una situación similar, mientras que la familia y amigos fue más de tipo emocional y material, al realizar obsequios de elementos que fueron útiles para llevar a cabo sus tareas en la educación en línea, como cámaras de video, web, también luces adecuadas para la iluminación de su escritorio y entre otros. La otra categoría fue llamada autocuidado y en esta nos encontramos con que las maneras en cómo se afrontan los problemas son tan diversas como lo son las personas. Y esto quiere decir que no existe una manera correcta de hacerlo. Y en este estudio se evidencian diferentes estrategias de autocuidado que fueron empleadas por los participantes y de acuerdo con su experiencia consideran que fueron las adecuadas, teniendo en cuenta las pocas herramientas y las habilidades inexistentes que tenían para dar respuesta a las dificultades que se estaban presentando. Y es de resaltar que la totalidad de los participantes son conscientes sobre la importancia del autocuidado para mantener el bienestar integral en su vida. Por ello realizaban actividades como la jardinería, la lectura,
yoga, también pausas reflexivas y el uso de medicina alternativa. La cuarta y última categoría fue denominada oportunidades de la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, de la cual surgieron dos subcategorías, siendo la primera de ellas las oportunidades para la vida personal. Nuestros hallazgos son que los participantes consideran que la pandemia les permitió valorar aspectos sencillos de la vida que antes no tenían importancia para ellos, como lo son el disfrutar de ir en bus o conducir hacia su lugar de trabajo. Asimismo, ellos aprendieron a vivir el ahora, sin esperar los momentos de felicidad plena, puesto que evidenciaron que la vida es transitoria. Y hay algunos testimonios de esto, como que la pandemia no nos volvió mejores seres humanos, pero sí conscientes de la realidad propia y del otro, por lo que algunos de los participantes se dedicaron a realizar labores sociales y realizar donaciones para aquellos grupos sociales que se encontraban pasando necesidades económicas durante la pandemia. Otro participante nos menciona que la pandemia fue un momento de reflexión y desadaptación al ritmo de vida que se estaba llevando, puesto que también consideraron que se necesitaba un suspiro, un cambio frente a la vida que se estaba llevando en ese momento, una vida rápida, un poco desorganizada, donde su salud mental ya estaba cobrando factura. La oportunidad más significativa para los profesores participantes fue haber adquirido la capacidad de adaptarse a situaciones emergentes y asumir los cambios sin que también esto altere el alcance de los objetivos que ellos se habían propuesto con antelación en cuanto a su proyecto de vida. También el aprendizaje de temáticas no académicas fue algo significativo para la mayoría de los estudiantes, ya que contribuye al crecimiento personal y también profesional en gran medida. Entre estas temáticas no académicas se encuentra la fluidez de las dinámicas interpersonales, la escucha activa, la comprensión desde la empatía y el uso del lenguaje y sus virtudes dentro de las relaciones humanas. La restante subcategoría se llamó oportunidades para la vida profesional y aquí nos encontramos con que el contexto emergente y las redes de apoyo durante la pandemia permitieron que los profesores aceptaran la transición de la educación tradicional y presencial a los espacios virtuales. Esto como una estrategia que puede ser usada según las necesidades del momento. A razón de esto contamos con los siguientes testimonios. Los modelos híbridos son el presente y el futuro de la educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene diferentes formas de llevarse a cabo y lo importante es el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, las clases y la virtualidad son un medio. Los profesores admiten que la educación en línea les posibilitó utilizar diferentes estrategias de enseñanza y también de evaluación, que disminuyeron el estrés y la carga académica para sus estudiantes. Y esto significa que ahora ellos son conscientes de la existencia de otras dinámicas evaluativas fuera de las tradicionales que se pueden emplear y continuar cumpliendo con los objetivos de los cursos. Los anteriores resultados nos han permitido concluir que Colombia es uno de los países de Latinoamérica que necesita continuar investigando acerca de las experiencias de los profesores universitarios durante el cambio del proceso de enseñanza-aprendizaje en la pandemia. Y de acuerdo con los hallazgos, se demuestra que la educación en enfermería requirió de grandes esfuerzos para enfrentar los cambios repentinos propuestos por la pandemia y el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje causó un gran impacto en la educación de enfermería. Los profesores universitarios se enfrentaron a difíciles situaciones debido a la rapidez con la que debieron adaptarse. La adaptación trajo consigo retos en la metodología de enseñanza, en su rol como profesor y en la exigencia del manejo de herramientas tecnológicas. Además, provocó cambios en su condición de salud, tanto física como mental, y esto requirió que se emplearan estrategias de autocuidado y se apoyaran en sus familias, compañeros, amigos y también estudiantes para enfrentar
los efectos de los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aprendizajes fueron significativos para su vida personal y profesional, y entre ellos se encuentra la valoración de la virtualidad como un espacio de trabajo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la empatía y la capacidad de adaptación. Para finalizar, quiero compartir con ustedes los productos académicos de este proyecto de investigación, los cuales son en primer lugar un artículo que ha sido enviado a la revista Ciencia y Cuidado, el cual se encuentra en espera de evaluación. Y el segundo producto académico es un artículo que ha sido publicado en la revista Investigación y Educación de Enfermería, donde se exponen los resultados de la experiencia de los estudiantes de enfermería durante la pandemia por COVID-19 y el impacto en la educación en una universidad pública de Colombia. Pues a su vez se realizó otro estudio a la par donde se exploraban las experiencias de los estudiantes y en este artículo se pueden obtener sus resultados. En último lugar, quiero dar gracias a la Facultad de Enfermería por permitirme tener este espacio y compartir con ustedes el trabajo de investigación en el cual estuve trabajando, a la profesora Catalina Ochoa por su apoyo y también al grupo GPEX de la Facultad de Enfermería. Muchas gracias.